Ya en la unidad anterior, pues se parte en lo relacionado con lo que es el derecho sucesoral y qué es lo que consiste en realidad la sucesión a los fines de llegar precisamente a lo que es típicamente o propiamente la sucesión, que es lo basado en la herencia. Y ya la herencia es precisamente el nuevo patrimonio que adquiere el heredero cuando precisamente se ha cumplido todo lo relacionado con la normativa de la apertura, la delación, la aceptación, la adquisición, la aceptación y, cómo no, dentro de ese momento en la cual puede ocurrir o bien se acepta o también pudiera ocurrir que se renunciara a la misma. Entonces, precisamente, todos esos puntos, pues es muy importante entenderlo porque ya cuando se habla de la herencia, es ese patrimonio que se traslada y se traslada al heredero en la cual pues tiene que em, demostrar la cualidad del mismo y esa cualidad pues más que todo se demuestra con los rasgos filiatorios. Bien, acá en las láminas pues vamos a encontrar como generalidades de la herencia tanto desde el punto de vista objetivo como el punto de vista subjetivo. Y más que todo, la herencia, pues, es una definición que viene desde el punto de vista de la doctrina, porque si nos vamos a las normas del derecho sucesoral, a partir, ajá, a partir del 807 del derecho, del Código Civil, pues solamente nos habla de la manera como se produce esa herencia, bien sea por la ley o bien sea por testamento. Y luego, pues toda la normativa en cuanto a la sucesión intestada, el orden de suceder en la cual se verán en la próxima clase sincrónica, los grados en la cual se produce ese orden de suceder y así sucesivamente. Pero, de acuerdo a lo que observamos aquí en la lámina, pues hay unos aspectos bien interesantes que tendríamos que destacar. Enfocándolo desde el punto de vista objetivo y subjetivo, pues precisamente la herencia pues es ese patrimonio del difunto cuando precisamente dentro de toda su relación patrimonial, derechos y obligaciones, en la cual producto del vínculo que tiene más que todo que ser el vínculo filial, y también tenemos que extenderlo al vínculo de la adopción, porque también el hijo, en la cual es producto de una adopción, pues igualito también hereda de la relación un carácter unitario, haciéndole independiente de su contenido afectivo. Es decir, primeramente, pues tiene que existir el vínculo, el patrimonio y ese traslado. Ahora, vamos a tocar el punto de vista subjetivo y nos habla de una subrogación en la cual el heredero va a tener de esos derechos y obligaciones del causante y la condición que aquel asume como consecuencia de tal hecho. El heredero pasa a ocupar la posición del difunto y se convierte en titular de esas relaciones jurídicas que constituye la universalidad del patrimonio. Aquí, ya desde el punto de vista subjetivo, pues vemos que el elemento de la subrogación consiste ya en esa identificación, es decir, de esa actuación en la cual va a asumir como el nuevo propietario de precisamente de todo ese patrimonio, de todos esos derechos y obligaciones que deja el difunto. O sea, el primer propietario es el difunto, el heredero se subroga y va a continuar con esa
titularidad de ese patrimonio que el difunto tenía hasta el momento de la muerte. ¿Ve? Por eso es que en un primer momento, pues no solamente se asumen lo que son las cargas, no se asume lo que es el activo, sino también entra lo que es el pasivo, lo que es aquellas deudas que pudo haber dejado el difunto, como también aquellas acreencias que el difunto tenía que cobrar. Entonces, ahí es donde entra el punto de vista subjetivo. Yo quiero, sobre todo en este último punto, vamos a remontarnos cuando se estaba estudiando en Derecho Civil Personas, lo que era la persona. Y recuerde que en una oportunidad yo di esta materia y les especificaba que el legislador venezolano, en el artículo 18 específicamente, asume las dos teorías por el cual se identifica la persona de acuerdo con el derecho venezolano, en lo relacionado con la persona natural. Porque por la persona natural se tocan dos teorías, la viabilidad y la vitalidad. Esta última que este, nazca vivo y la viabilidad, pues que naturalmente durante el tiempo de la gestación, pues la persona esté viva. Pues bien, tomando este punto y por el cual el legislador es muy específico en lo relacionado con el feto, se tendrá por persona. Cuando se trate de su bien, bueno, esa palabrita, cuando se trate de su bien, es lo que viene entrando este aspecto subjetivo de la herencia. O sea, que no solamente esa subrogación la van a tener los que para ese momento estén en cuerpo presente, es decir, los que estén vivos, sino también aquel que potencialmente vaya a nacer dentro de determinado tiempo y tenga también que asumir esta herencia. Por supuesto, en el caso de ser menor de edad, pues va a tener un representante hasta que cumpla la mayoría de edad. Pero ya por lo menos desde ese momento también puede, desde el punto de vista subjetivo, entrar como heredero esa vida que va a nacer posteriormente y que también se va a subrogar a esos derechos y obligaciones que en ese momento deja el causante. Y le traigo a colación, le traigo a, aquí a la clase y dentro de las normas de la herencia esa figura del artículo 17 del Código Civil porque entra dentro de esta situación del aspecto subjetivo de la herencia. Bien, bueno, aquí nos vamos, las generalidades de la herencia. Transmisión de los derechos del difunto presenta justificación biológica, psicológica, social, económica y jurídica. En el orden jurídico y social reclama que ciertos derechos no se pierden con la subjetividad humana, especialmente los de contenido patrimonial. Si los derechos de crédito se extinguen con la muerte, sería fácil e ilógica la liberación del deudor. El asunto se proyecta desde el punto de vista de su seguridad jurídica. Por eso, todos los derechos y obligaciones que genera el patrimonio, pues prácticamente también entran dentro de lo que corresponde o comprende la herencia. Porque, como se explica aquí, si es que se extinguieran con la muerte sería muy fácil, pero no hay que generar una inseguridad jurídica. Por eso es que para la seguridad jurídica, la herencia que se produce y que ella corresponde a ese patrimonio, no solamente van a ser derechos, no solamente van a ser activos, no solamente van a ser ganancias, sino también las obligaciones, el pasivo, las cargas, las deudas que en un determinado momento ese causante pudiera dejar, ¿ve? Para precisamente generar esta seguridad jurídica. Bien, la herencia precisamente parte de que quien la recibe es el llamado heredero. Y para
tener heredero, ser heredero, pues tiene que tener la cualidad. Y esa cualidad mayormente se demuestra es con la filiación y también se puede extender a la figura de la adopción y esta filiación hasta cierto punto pueden entrar otros herederos siempre y cuando pues tengan ese vínculo filial con el heredero original. El heredero como representante del difunto subentra en todas las relaciones jurídicas y queda investido de los derechos y obligaciones de éste, como si originariamente hubiesen surgido en la persona de dicho heredero. El patrimonio del causante es adquirido por el heredero como una unidad indivisible, sin que la transmisión produzca modificación alguna, solo al cambiar de titular. Puede haber pluralidad de herederos, consiste en la titularidad de varios herederos en un solo patrimonio hereditario, teniendo cada uno la cuota de parte que le corresponde. Bueno, primeramente, pues como lo identifica aquí la lámina, tenemos lo que es la parte de la cualidad, que precisamente es ese vínculo que el causante va a tener con el heredero, producto de una relación filial o producto de un decreto de adopción en la cual se produce o tiene que existir en el momento que haya el hecho de la muerte. O sea, ahí tiene que presentarse esa primera, como se dice, esa primera situación para que jurídicamente tenga la cualidad de heredero. Naturalmente, ¿qué es lo que va a adquirir el heredero? El patrimonio dejado por el causante, en la cual ese patrimonio puede ser que lo adquiera uno solo o que lo adquieran varios. Lo que hay que aclarar es que siempre el patrimonio puede ser más o puede ser menos de acuerdo al número de herederos que haya. Porque ese patrimonio puede pasar íntegramente si el heredero es uno solo. Pero si son varios los herederos y de ahí el punto de la cualidad, pues ese patrimonio va a tener unas alícuotas. Quiere decir, se va a dividir en cuanto el número de herederos existan para el momento de la apertura de esa sucesión y para el momento en que esa herencia pues haya que entregarla o transmitirla. Eso es lo que mayormente sucede. En cuanto a la sucesión testamentaria, bueno, los momentos de la misma, ya de acuerdo con la ley, existen cuatro principales momentos. Primero, la apertura, que precisamente se inicia desde el momento en que ocurre la muerte del causante y se reunifique, como se dice, toda esa masa sucesoral. La delación, que va a ser el llamado que se le hace a los herederos para que precisamente participen dentro de la apertura de esa sucesión. Luego viene, una vez que se hayan compaginado todos estos bienes, pues la adquisición de acuerdo a el patrimonio y los herederos, en la cual puede ser una adquisición única o hay que hacerlo por la alícuota que le corresponde. Y la aceptación, que ya sería precisamente la posición en la cual va a tener en plena propiedad esa herencia adquirida, en la cual se puede presentar también la situación de la renuncia en caso de que no quiera aceptar esa herencia y por lo tanto, si no la acepta, pues se transmitiría a un tercero o a la descendencia de ese heredero en caso de que no, de que renuncia a la vida. Eso es lo que mayormente puede suceder.
Muy diferente es la representación, porque en el caso por lo menos de que se dé la aceptación y uno de esos herederos fallece, pues prácticamente ahí entraría a aceptarlo, son los herederos del heredero, que es el llamado premuerto. Ese sería el que aceptara. Ahí tenemos las normativas, puede ser de manera expresa o tácita la aceptación, pero ahí en la aceptación es donde verdaderamente pues está ya la definición de ese reparto de la herencia. Y allí pues también tenemos un tiempo en la cual no debe exceder de 10 años, a los fines de que esa herencia pues tenga ya sus nuevos titulares, sus nuevos propietarios. Bien, tenemos en el caso de la renuncia, que puede ocurrir en un lazo de 10 años, y la manera en la cual, cómo se realiza la misma, bien sea en forma pura y simple o también de acuerdo, bueno, a el caso de de manera expresa, en la cual pues manifieste el heredero que no está interesado en esta herencia. Aunque los casos de la renuncia pues son verdaderamente algunos casos muy pocos. Y mayormente lo que se recomienda para que no se presente esta situación es que previo a llevar a cabo toda la normativa de la apertura, la denegación, la adquisición y la aceptación, pues previamente ante un tribunal en jurisdicción voluntaria se haga lo que se llama el beneficio de inventario. El beneficio de inventario a los fines de que se separen las cargas del activo, se cumplan con las cargas y una vez que quede el activo ya libre de cualquier carga, pues ahí sí se lleve a cabo todo este proceso de la adjudicación de esa herencia, cumpliendo con los requisitos este, de la normativa de ley, lo explicado en la lámina anterior, y de esta manera pues no se produzca mucho estas situaciones de renuncia de la herencia. El tiempo para la renuncia es de 10 años, desde el momento en que se inicia la apertura de la sucesión. Bien, ahora precisamente vamos a entrar en una serie de derechos y obligaciones que tienen los herederos con el fin de que sus derechos para adquirir la herencia pues no sean vulnerados ni sean desconocidos, que en algunas situaciones pues se puedan presentar dentro de esas masas sucesoras. Lo importante es que estos derechos se transmiten y obligaciones personales de carácter patrimonial son intransmisibles, es decir, generalmente los mismos pues deben ser verdaderamente adquiridos. Es decir, no es justo de que esos derechos no se transmitan, sino que sencillamente esos derechos pues van a tener esa transmisión porque el patrimonio no puede quedar sin titular. Ese patrimonio hay que continuar dándole esa titularidad. La naturaleza de los derechos transmisibles al heredero, la regla es que todos los derechos y obligaciones del difunto se transmiten al heredero, a excepción hechas en ciertas relaciones en aquel su ingreso no procede porque posee un carácter personal que impide su supervivencia después de la muerte de su titular. Por regla general, las relaciones jurídicas transmisibles son las patrimoniales. Es decir, en cuanto a estos derechos, y tienen ustedes que tenerlo muy claro, la regla general es que se transmita. ¿Qué es lo que mayormente puede ocurrir que se impida la transmisión? Bueno, aquellos que por regla general pues puedan hasta cierto punto perjudicar o en cierta manera el heredero pues no tenga la cualidad como tal. Eso podría ser,
una situación en la cual no se transmitan esos derechos, porque en principio y por regla general, los derechos del causante, el patrimonio del causante al causaviente, se tiene que transmitir. Eso es la regla general. Comprobando la afiliación, comprobando que tiene la cualidad jurídica de ese heredero, esos derechos y obligaciones se transmiten. Se transmiten. Por ello, muchas veces se recomiendan las herencias a beneficio inventario con el fin de deslindar, es decir, separar aquellos derechos y obligaciones en la cual pues el heredero eh, tenga y no se conviertan posteriormente en un perjuicio para él. ¿Ve? Por supuesto, siempre que estas mismas derechos y obligaciones pues fueron adquiridos de manera legal y justa por el causante. Porque lo importante tampoco es no evadir las responsabilidades. Si ese causante dejó por lo menos deudas, dejó cargas, pues esas cargas hay que cumplirlas. Esas deudas hay que cumplirlas. Eso no puede tampoco perjudicar a terceros que de buena fe llevaron a cabo la realización de esas actividades. Entonces, en principio, se transmiten salvo aquellas excepciones que puedan ser justificadas y probadas por el cual, pues, el causante no las adquirió. Y por lo tanto no puede el heredero adquirir algo que el causante no lo hubiera adquirido. Bien, tenemos patrimonios y cargas de la herencia, acciones de los herederos. Bueno, en cuanto al patrimonio, la existencia de dos patrimonios que se confunden, el del heredero y el del de cuyos. Siendo único el patrimonio, tiene derecho a cobrarse de él tanto los acreedores del difunto como los del heredero. Esto responde a que todas las deudas del difunto, como si las hubiese contraído él mismo. Bueno, lo que es precisamente, pues les tocaba el punto anterior. Las acciones del heredero, la legitimación activa, la petitio hereditate, puede ser ejercida por el heredero testamentario o el legítimo. El heredero único por la totalidad, el llamado en concurrencia con otros por las cuotas que le es atribuida. La legitimación pasiva es el poseedor que posee o detente la herencia o una cuota de esta que discuta el autor su condición de heredero y es necesaria una posesión actual. Bueno, esto de la petitio hereditate, pues es sencillamente la acción que todo heredero tiene a los fines de adquirir esa cuota hereditaria o esa herencia que le corresponde o que le debe corresponder. Y allí es donde más adelante se pueden generar otras acciones como las llamadas imputación y colación a los fines de poder recuperar cuál es la masa hereditaria que en sí el causante dejó. Tenemos otras acciones contra los terceros, la petitus hereditaria, ya las habíamos indicado, y esa petición de herencia, pues, como le digo, la va a tener el heredero una vez que se confirme la existencia de ese patrimonio o de esa eh, o de esa masa hereditaria dejada por el causante. Acciones poseedoras del apetito de la herencia. Se consideran que posee como heredero la persona que se encuentra en alguno de los siguientes casos. Tiene la posesión material de toda la herencia, tiene la posesión material de toda la herencia a pesar de tener derechos de una alícuota cuota de ella, de no poseerse, o tiene la posesión material de toda la herencia. En la venta o cesión de derechos litigiosos, el heredero dispone en la misma porción de la alícuota de la parte que le corresponde. Es decir, siempre
todas estas acciones posesorias y más que todo la de pedir la herencia, se tiene o se interpone es contra aquellos que en un momento dado tengan toda la herencia, así a pesar de no ser heredero o tenga toda la herencia y posea una cuota, una cuota. Por ello es que todas estas acciones posesorias, la petito hereditatis y y el derecho para que todos los herederos puedan entrar en igualdad de condiciones, terminan a la larga a través de estas dos figuras que se están enunciando a continuación, que son las llamadas colación e imputación. Porque la colación e imputación sencillamente son derechos que tienen aquel heredero que queda prácticamente excluido en un primer momento de esa masa hereditaria y él lo que busca es tratar de reagrupar esa masa hereditaria porque producto de generalmente acciones de donación o de simulación de venta, que es donde se equipara, ese patrimonio fue destruido, no, desviado hacia otros herederos. Y típicamente esto es lo que se conocen como las llamadas ventas que muchas veces los padres hacen a los hijos. Si las ventas se hicieran a todos por igual, pues a lo mejor no se generaba ningún tipo de estas acciones. Pero cuando esas ventas se hacen en forma desigual, donde se aprovechan unos y otros no, ahí es donde empiezan a surgir estas acciones, que son las llamadas colación e imputación, que es la que va a permitir a de aquel heredero en la cual no lo dejaron formar parte ni de la apertura, ni mucho menos de la adquisición, y más que vaya a aceptar la herencia. Entonces, precisamente por este tipo de acciones de la colación y la imputación, es que todo aquel heredero que no tuvo acceso a ese patrimonio hereditario, comprobando que producto de donación y de simulación de venta se debió ese bien, puede llegar a recuperar ese patrimonio y así hacerse la debida partición, que es a lo que a la final resulta en la herencia. Aquí tenemos en 1083 ciertos herederos forzosos que concurren con otros a una sucesión de aportar a la masa hereditaria determinadas liberales recibidas del causante antes de la muerte de éste, a fin de que los herederos participen proporcionalmente de él. Como explica Rullero, citado por Socobianco, es la obligación y correlativo derecho que liga a los herederos y descendientes llamados a la sucesión del mismo ascendiente, en virtud de la cual los donatarios deban aportar a la masa a dividir las donaciones a que hubieran dicho hechas por el difunto o aquellas ventas simuladas que también el difunto hizo y por lo tanto tienen que volver a ese patrimonio hereditario. Eso es más que todo lo que se lleva a cabo con estas dos acciones, tanto la colación como la imputación. Derechos y obligaciones del heredero, ahí tenemos quiénes son los obligados a colacionar, quiénes son qué es lo que se colaciona, etcétera. Y la dispensa de la colación, toda la normativa por el cual se lleva a cabo la donación, la colación, y lo mismo la imputación. Derechos, obligaciones de la separación del patrimonio del de cuyos y del heredero, que es lo que también se debe tratar de hacer, porque el heredero puede ser que a lo largo de su vida haya adquirido un patrimonio aparte. Por supuesto, al adquirir la herencia, pues se incrementaría el patrimonio, pero sería bueno que se separara precisamente por aquellas cargas o aquellos pasivos que en esa herencia pudieran tener a los fines de que él no comprometa el patrimonio del heredero con las deudas o obligaciones de que pudo haber dejado el patrimonio del de cuyo. Bien, bueno, mis estimados participantes, eh, hemos dado por culminado la unidad número 2 correspondiente a la evaluación del módulo número 1, la introducción del derecho sucesoral y la herencia.
A partir de la próxima semana, pues se abre ya la plataforma a los fines de la presentación de esta primera evaluación. Por favor, les agradezco que sigan las instrucciones que se les explica ahí en la plataforma, cómo deben presentar la evaluación, en cuanto a los ensayos, en cuanto a los exámenes, en cuanto al mapa conceptual, que es, y en algunos casos el trabajito, para que ustedes por lo menos sigan las reglas que allí se le indican. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias por la atención y nos veremos en el segundo encuentro sincrónico. Que tengan muy buen día y hasta luego.